Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes. Nos despedíamos el pasado 21 de mayo cuando se ponía el fin a la temporada 2011-2012 y en este 3 de septiembre, nada más comenzar el mes en que se vuelve a la normalidad, el mes en que comienza el curso en tantas actividades, también el deporte va a comenzar a rodar y como durante tantos años, ya es el 21º, nosotros vamos a intentar en esos próximos meses, de aquí de nuevo hasta mayo del 2013, Dios mediante, estar con todos ustedes en nuestra cita habitual lunes y viernes para ir contándole lo que es el mundo del deporte local. Un deporte que como cada año ha vivido un largo verano, diríamos que un largo y nunca mejor dicho cálido verano, como el título de aquella película, con muchos rumores, algunas noticias, pero como digo, llega septiembre y el balón comienza a rodar. La noticia más relevante de cara al futuro en lo que ha sido este verano 2012, indudablemente, ha sido el hecho de que el club que se creaba la temporada pasada, nuestro Abarán Club de Fútbol, amplía sus miras y se fusiona, en principio, con otros deportes, con otros clubes, como son el Deportivo Abarán Fútbol Sala, como es el Abarán Tenis de Mesa, y en perspectiva de poder ir aumentando ese diapasón en cuanto a la actividad deportiva local. Por otra parte, la Asociación Abaranera sigue su caminar en el mundo del balonmano, también de ello hablaremos, aunque brevemente, en el programa de hoy. La nota negativa de este verano, pues ya era un rumor, un secreto a voces cuando acabábamos, y ha sido la venta de la plaza del fútbol base Abarán. Aunque algunos lo hayan querido disfrazar de que ha sido un cambio de ubicación, qué duda cabe de que ha habido intereses económicos de por medio y de que, aunque alguno no queremos hablar hoy demasiado de este tema, sobre todo por la fecha que es y la situación personal en que se encuentra, desde aquí vaya nuestro más sentido pésame a toda la familia, indudablemente, como digo, ha sido la nota negativa del verano y ya antes de finalizar la pasada campaña hablábamos aquí de esos rumores. Durante las siguientes semanas se ha hablado de que este equipo podía ir a diferentes lugares de la geografía murciana y finalmente, pues en un nuevo engendro de los que sigue permitiendo la Federación Murciana de Fútbol, este año el equipo representativo de Caravaca en territorial preferente se llamará Fútbol Base Abarán Caravaca, algo que uno no termina de entender, más todavía cuando el Caravaca, la pasada temporada, bajo la denominación, dependiendo del Club Peña Madridista, un club que trabaja durante muchísimos años ya en las bases, participó en primera territorial después de que la plaza del histórico Caravaca Club de Fútbol, recuerden, se trasladara a la Unión en otro de esos engendros para jugar en segunda B, donde ni siquiera pudo terminar la temporada prácticamente, acabando como el Rosario de la Aurora y desapareciendo. Grandes negocios que se hacen en el mundo del fútbol regional, ironías aparte, pues ese Peña Madridista de Caravaca había logrado el pasado año el título en primera regional, en primera autonómica, por tanto tenía plaza en territorial preferente. Por ello, entendíamos todavía menos que fuera Caravaca, con la dirección técnica de Mariano Llonarte, el que fuera entrenador del Abarán en la temporada 2010-2011, el que se hiciera con esa plaza. En fin, ahí está ya en territorial preferente, a punto de comenzar la temporada, con el propio Llonarte de entrenador, con su hermano de entrenador de porteros, con el abaranero Eugenio Gómez Molina de preparador físico y con la presencia del propio Jesús Sánchez, la persona que ha llevado todo este galimatías en la estructura del club de la ciudad de La Cruz, porque nunca más se supo, o nada más se supo, de don Francisco Vilella, el que oficialmente era presidente del Fútbol Base Abarán la pasada campaña. Lo cierto es que después de 20 años de historia, de una larga y dilatada historia, el Fútbol Base Abarán, fundado por Francisco Peinado y otra serie de aficionados allá por el año 1992 para hacerse cargo precisamente de las bases cuando nadie quería echar una mano, tuvo muchos altibajos, tuvo que hacerse cargo del equipo de tercera división. Después de la desaparición del fútbol en Abarán, recordemos que la primera en estos últimos años ocurría en el año 2000 con la venta de la plaza y el equipo comenzaba
en preferente, entonces con ese club, con un nuevo club formado por una serie de amigos que habían militado en primera territorial la campaña anterior, en territorial preferente para ser más exacto. Después en 2004 llegó la segunda venta por parte de Agustín Ramos de un club que hay que reconocer era suyo, puesto que él lo había comprado a esos dueños anteriores, se vendió y se comenzó de nuevo en primera territorial, precisamente con esa denominación de Fútbol Base Abarán. Y algunos de los que por entonces componían ese equipo en esa primera territorial en la que no había ni siquiera jueces de línea o auxiliares como se les llama ahora, siguen estando en esta campaña a punto de comenzar 2012-2013 de nuevo en primera territorial, en primera autonómica, bien en el equipo, bien en la dirección técnica, pero de ellos hablaremos después. Lo cierto es que este verano, quizá por falta de diálogo, quizá por falta de entendimiento entre las partes, por una cantidad económica que sí que es importante, pero que quizá no hubiera sido definitiva, por un déficit, según el responsable, que había acontecido de unos 9.000 euros en la campaña anterior, un déficit que tendría que explicar muy bien, porque hay caprichos que no se le pueden achacar a nadie, y traer a jugadores que han jugado escasamente 20 minutos, podríamos hacer un estudio de lo que fue la temporada, de esos 30 y tantos jugadores que pasaron por las filas de la Abarán. Por cierto, ¿a dónde han ido la mayor parte de estos jugadores? No hemos podido encontrarles en la configuración de plantillas de la mayor parte de los equipos de la Federación Murciana en esta temporada. Escasamente alguno de ellos. Bueno, hablamos de un jugador abaranero como es Javi Hielo, que ha fichado en el Jumilla, en tercera división, al que le deseamos lógicamente toda la suerte del mundo, porque se la merece. Hablamos de otro jugador que sin ser de Abarán había realizado dos magníficas campañas, sobre todo la segunda, Carlos Casanova, Pitu, ha recalado en el Plus Ultra, donde este año ya no es Cholo el entrenador, un jugador que merece tener una nueva oportunidad en tercera división, pero a partir de ahí muy poquito más. La mayoría de los que en estas dos últimas temporadas han pasado por el equipo de las colonias, exceptuamos los jugadores locales, pues prácticamente han desaparecido del mapa futbolístico. De ahí el acierto, entre comillas, pero unas comillas muy grandes, de los responsables deportivos de la parcela deportiva en el club en estas dos últimas campañas. Lo cierto es que el equipo como tal ha desaparecido porque se ha trasladado a Caravaca y dentro de unos meses ya nadie recordará este hecho y será simplemente el Caravaca. Se decía que uno de los intereses que tenían en la ciudad de La Cruz era el llevar el equipo juvenil que iba a jugar en primera categoría regional después de defender magníficamente en la competición del año temporada, de la pasada temporada, el equipo dirigido por Marín. Esto nos extrañaba todavía más porque, como ya les decía antes, en Caravaca participaban con el nombre de Peña Madridista y este club tiene un equipo incluso en categoría superior, en Liga Nacional, comenzará la próxima semana su competición en la misma categoría, y es decir, que la plaza que correspondía al Abarán Fútbol Base ha desaparecido y es una verdadera lástima que un equipo que acabó en quinta plaza no pueda seguir disfrutando, que los chavales de Abarán no puedan seguir disfrutando de esa plaza que en buena lid se ganaron en el terreno de juego. Bien, digamos que en cuanto al pasado, pues ya lo dice el refrán, que agua pasada no mueve molino, y lo dice quien viene de familia de molineros. Me parece que tenía intención de hablar muchísimo más de este tema, de entrar en datos de esos jugadores, etcétera, etcétera, de comentarios. Simplemente les voy a recordar una nota que nos enviaba el delegado del club el pasado año a la redacción de la radio, dirigida a mis compañeros de informativo, que terminaba con esta frase: decisiones estas cuyos detalles está previsto exponer al finalizar la temporada. Un largo escrito en el que se quejaba de la falta de apoyo de la afición, de la falta de apoyo de las instituciones, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero terminó la temporada y, que yo sepa al menos, no ha habido ninguna explicación pública de los porqués de lo que ha sido la política del equipo, ni mucho menos de lo que iba a suceder con él mismo. En fin, insisto en que dejo este tema aparte y hablamos de actualidad. En la actualidad, esta temporada 2012-2013, las categorías dependientes de la Federación Murciana de Fútbol, en cuanto a fútbol se refiere en categoría senior, comenzarían por la tercera división, que ya saben que tiene categoría de nacional, pero que depende prácticamente a todos los efectos de la territorial murciana. Una categoría que cuenta este año con 18 equipos después de los 5 descensos del año pasado. Me parece muy positivo el hecho de que comenzara en el día de ayer, no en agosto como la pasada temporada, y por supuesto
supuesto que tampoco haya jornada los miércoles, me parece un acierto de la Junta Directiva de Monje Carrillo, tantas veces criticado, y en esto, al menos bajo mi punto de vista, creo que totalmente acertado. En cuanto a la preferente autonómica, la categoría territorial preferente, donde debía estar el Abarán, también van a ser 18 equipos los que queden esta temporada, concretamente 8 que continúan, que tienen plaza del año anterior: Muleño, Pinatar, el segundo equipo de Pinatar, ahora denominado Pinatar Arena, Sporting Aguileño, Los Garres, Montecasillas, UCAM Guadalupe, Ciudad de Cieza y el Tader Alcantarilla. El año pasado Tader Murcia, ahora se ha trasladado a Alcantarilla también, en otro de estos casos extraños, pero aunque había descendido finalmente ante la falta de equipos en la categoría y haber hasta 5 ascensos, puesto que han logrado recalar en tercera el Beniel, el Palmar y el Calovera, que fueron los 3 primeros, además del Bullense y el Olímpico de Totana, pues insisto, estos 8 equipos son los que tienen plaza de la temporada anterior. Los descendidos de tercera división, el Santomera y el Cartagena FC, porque el Esperanza también ha desaparecido. El Lumbreras ha comprado plaza de uno de los equipos que estaban en la categoría, concretamente el Puente Tocinos, y la Unión, la del Pozo Estrecho. Por tanto, tenemos ya 8 equipos con plaza del año anterior, más los 2 que compran plaza 10, más los 2 descendidos, Santomera y Cartagena 12, y ascienden de primera territorial Peña Madridista de Caravaca, que deja esa plaza para pasar a ser el denominado Fútbol Base Abarán Caravaca, no insisto más en ello, el Calasparra, Alama, Balsicas Atlético, Churra y Moratalla. Estos 18 equipos competirán en territorial, en preferente autonómica. En primera autonómica, donde hasta última hora no se supo nada, fue la pasada semana, cuando se conoció el calendario, ante la cantidad de ascensos, 6, y los descensos que había de la temporada anterior, pues nos quedan 5 equipos de la temporada anterior: Jabalí La Ñora, Alberca, Pulpileño B, el equipo de Molina B y Fuente Álamo. Descienden de territorial preferente el Jumilla Club Deportivo, antiguo cuarto distrito, y Mazarrón. Tienen plaza porque han ascendido desde segunda regional al haber ocupado las primeras posiciones: Cieza B, Olímpico de Totana B, el Club Accionariado Popular Ciudad de Murcia, Algar, Alquerías, Sojo Cartagena y Beniaján. Y hay 4 equipos que completan esta categoría, esta primera territorial, al haber aceptado la plaza ofrecida por la Federación Murciana: Corbera, Lorca Deportiva, equipo de nueva creación que intenta fusionar todo el fútbol base de Lorca, Yeclano B y Abarán, nuestro Abarán Club de Fútbol. Por tanto, la primera autonómica, compuesta por 18 equipos, comienza el próximo 16 de septiembre con una primera jornada en que los partidos serán Lorca Deportiva, Olímpico de Totana B, Alberca, Yeclano B, Fuente Álamo, Cieza B, Jabalí La Ñora, Ciudad de Murcia, Sojo, Molina B, Algar, Beniaján, Mazarrón, Jumilla Club Deportivo, Alquerías, Pulpileño B, y en las colonias nuestro Abarán Corbera. Por último, en segunda regional, que era la categoría en la que en principio iba a militar el Abarán por ser un equipo de nueva creación, tenemos también un solo grupo de 18 equipos en lugar de los 2 que había la temporada pasada, en la que estarán Atlético Lorquí, El Progreso, Rincón de Seca, Albudeite, Sucina, Esparragal, Juvenia, Santiago de la Ribera, Torres de Cotilla, Atlético La Flota, Jabalí Nuevo, Cabezo de Torres, El Real, Minerva, Los Garres B, La Hoya de Lorca, Archena y Fortuna B. De 18 equipos, 9 son del municipio de Murcia, solo 7 de la pasada temporada y 11 equipos de nueva creación. En fin, al final unas categorías creo que bastante bien repartidas, y en cuanto a la primera autonómica en la que estará nuestro Abarán, el Abarán, desde aquí generalmente le llamaremos Abarán porque es, insistimos, nuestro único representante, pues una categoría que es una auténtica incógnita, en la que quizá destaca que puede haber bastante juventud, ya que hay varios equipos filiales como son Atlético Pulpileño, Olímpico, Yeclano, Cieza y Molina, lo que sin duda creo que es una buena noticia para el fútbol. También muchísima gente joven en el equipo del Abarán, del que hablaremos a continuación. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Bien, como les decíamos, nuestro Barán, equipo en primera territorial, equipo que comenzó a entrenar hace escasamente un par de semanas. Hablábamos antes de venir hacia los estudios de Radio Barán con el entrenador, con una persona joven, con muchísima ilusión y muchas ganas de trabajar, además de estar suficientemente preparado y en continuo aprendizaje. Me refiero a José Antonio Juliá Ico, el que durante tantos años ha sido capitán del equipo, desde esa primera regional que les hablábamos, desde aquel año 2004-2005 hasta que hace 2 temporadas ahora, la última no, sino la anterior, pues prácticamente apartado del equipo por el entrenador, por Mariano Llonarte, decidió dejar el fútbol activo. Ahora coge las riendas del equipo, insisto, con mucha preparación, con muchísima ilusión, intentando rodearse de un grupo de ayudantes que les puedan llevar el trabajo con mucha mayor profesionalidad, como es el caso de José Antonio Montiel Canuto y de Diego Jaén, que se ocupará de la parcela física. Incluso, como me comentaba en la tarde de hoy, su interés porque un ex portero de la Barán se haga cargo precisamente del entrenamiento de los porteros de las distintas categorías. En fin, se quiere componer un club que indudablemente el club presidido por Julio Hielo da un paso adelante, un paso complicado, porque es llegar a la categoría senior, pero un paso, bajo mi punto de vista, imprescindible, porque todos los clubes necesitan tener ese espejo en que mirarse, ese equipo en categoría senior que dé salida a los chavales que durante tantos años han estado en las categorías inferiores. Y de hecho, si nos damos cuenta, en el listado de equipos que les he enunciado con anterioridad, hay algunos clubes que son muy tradicionales en cuanto al fútbol base se refiere en nuestra región y que finalmente pues han llegado ya a tener ese equipo en categoría territorial, sea cual sea la categoría. Hay, por ejemplo, el Rincón de Seca, el Atlético La Flota, el Cabezo de Torres, el Minerva de Cartagena, equipos que han destacado durante muchísimos años por tener conjuntos incluso juveniles en división de honor, por llegar a la máxima categoría nacional, pero que veían como luego con chavales con 19 años tenían prácticamente que retirarse de la práctica activa del fútbol. Y ese paso adelante importante de la directiva presidida por Julio Hielo, pero que, aunque lo nombremos a él, habría que hablar de otras muchas personas que están detrás y que están ejerciendo una labor inmensa, con muchísimo trabajo por delante, dio también ese paso, además de la creación del propio equipo en territorial, del equipo senior, de unirse, de fusionarse o filializarse con el Deportivo Barán de Fútbol Sala, sobre todo, equipo también con mucha solera, con 20 años de historia, que este año de nuevo va a participar también en categoría senior, además de las bases. Por tanto, otro paso importante dentro de la trayectoria del club. Pero, para terminar de hablar de lo que es el equipo de primera territorial de fútbol, decir que a las órdenes de ICO han ido entrenando pues al menos una treintena de chavales, todos de nuestra localidad. Algunos ya han sido descartados, otros siguen entrenando con el equipo. En principio me comentaba el propio entrenador que va a haber 20 fichas para el comienzo de la temporada, esperando que el resto de chavales que están incorporándose pues puedan estar en la forma idónea para realizarle eso burocrático de realizar la ficha federativa y de que puedan incorporarse. No vamos a dar nombre, eso sí, decir que hay bastantes de los jugadores que han estado las temporadas anteriores, tanto en preferente como en tercera división, que también se han incorporado bastantes de los chavales que el año pasado cumplieron en la edad juvenil, que el equipo ya ha jugado 2 partidos amistosos de pretemporada, a pesar de que, insisto, solo lleva 8 días de entrenamiento. La pasada semana, el miércoles, jugaba el primer partido ante el Calasparra, el equipo de territorial preferente, donde está Belló, eres jugador de la Barán. El partido final acababa con el resultado de 2-4, pero por momentos el equipo dio muy buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte, y el pasado sábado jugaba frente a Lucán Murcia de Liga Nacional Juvenil, al que vencía por 2-1, demostrando que se había mejorado un poquito respecto al partido anterior y que ya se iba ahormando un poquito el equipo, aunque le queda mucho trabajo por delante. En cuanto a la confección de la plantilla, de aquí a la próxima semana, que será cuando comience el calendario oficial, habrá que saber más o menos cuál es la definitiva. Si no hay cambios de última hora, el próximo lunes, es decir, dentro de 8 días, pretendemos que nuestro invitado sea aquí el entrenador del equipo, José Antonio Juliá Ico, y pues él mejor que nadie nos podrá explicar cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus propósitos de cara a esta temporada, en el que no solo se limita a intentar hacer más goles que el rival, a ganar los partidos, que también, sino a mejorar en otra serie de aspectos.
En fin, creo que es una de las noticias más ilusionantes de la temporada y quizá con ese objetivo que tantas veces hemos recordado en estos micrófonos, recuperar ilusión, debe ser uno, insisto, de los objetivos de cara a la temporada 2012-2013 que ahora comienza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Decíamos que otra de las patas de este banco, de este particular banco de nuestro Abaram esta temporada será el equipo de fútbol sala, que recupera al conjunto senior. Entrenado por Carlos Belandrino, participará en tercera división, lo que era anteriormente la Nacional B, es decir, una categoría de bastante prestigio. Digamos que desde hace un par de años el fútbol sala ha cambiado la nomenclatura, al estar incluido en la Federación de Fútbol ha adquirido los mismos nombres que las propias competiciones de fútbol, es decir, ahora ya no hay división de honor, sino primera división, que es en la que milita el Pozo, el primer equipo de la región de Murcia. Ya no hay división de plata ni categoría B ni nada de eso, sino segunda división, que es en la que está el filial del Pozo, del que ahora hablaremos, o Montesino Jumilla. Luego hay una segunda B, equiparable a la segunda B del fútbol, y luego una tercera división, que digamos que es la máxima categoría a nivel autonómico. En esta categoría estará el equipo de Abaram, como digo, dirigido por Carlos Belandrino, una temporada más, en la que se recuperan pues a muy buena parte de lo que fue la plantilla que en su última temporada senior consiguiera el ascenso a División de Plata de entonces desde la Primera Nacional A. Ahí estarán los Johnny, Domingo, Duso, Álvaro, Javi, etcétera, etcétera, a los que se unen una serie de chavales más jóvenes que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas. También tendremos aquí invitados de fútbol sala, pero antes que nada, antes de hablar siquiera del calendario de esta temporada que comienza a finales de septiembre, hay que decir que mañana martes, tenemos partido oficial en el Pabellón Príncipe de Asturias. Será a las 8:30 de la tarde en la fase preliminar de la Copa Presidente, con el enfrentamiento nuestro Abaram Fútbol Sala frente al equipo del Pozo B, al filial del conjunto charcutero, que contará incluso con jugadores que el pasado año pudimos ver en el inolvidable Memorial Carlos García, puesto que recordemos que en aquella ocasión Duda también contó con 4 o 5 jugadores del filial, algunos de los cuales siguen todavía en el equipo de la capital murciana. Recuerden, la cita mañana, martes día 4, a las 8:30 de la tarde, en el Pabellón Príncipe de Asturias, nuestro Abaram Fútbol Sala, el Pozo B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a los rivales de cara a la temporada 2012-2013 en esta tercera división, habrá 11 participantes. La verdad es que la disminución de equipos de fútbol sala ha sido alarmante en las últimas temporadas. Recordemos que hace un año escasamente hacíamos una comparativa y desde la última en que había estado el equipo de Abaram, en que había 84 equipos senior en todas las categorías, se había pasado a 47, es decir, se había descendido prácticamente al 50%. Y concretamente en esta tercera división, pues equipos todos muy conocidos, sin duda sus nombres les sonarán: Alcantarilla Fútbol Sala, Vedruna La Unión, El Puntal, Fútbol Sala Pinatar, Bahía de Mazarrón, Capuchinos de Totana, El Palmar, Futsal Librilla, Plásticos Romero de Molina de Segura, que también renunció a categoría superior, Albatros Yecla y nuestro Abaram El Picoteo, que es el nombre oficial del equipo de nuestra localidad. La competición empezará en el último fin de semana de septiembre, en plenas fiestas patronales, concretamente el día 30, domingo, se debe disputar el partido nuestro Abaram El Picoteo frente al Palmar. Suponemos que se intentará cambiar de fecha, adelantarle algún día o buscar alguna que otra combinación, aunque todavía queda casi un mes por delante. En cuanto al cierre de la plantilla, pues vamos a esperar también algunas fechas para que sean los propios protagonistas quienes nos puedan contar cómo queda definitivamente conformada, pero una plantilla que a poco que esté a un buen nivel de preparación física, para ello está trabajando ya Carlos con ellos desde hace un par de semanas, seguro que vamos a disfrutar de buen fútbol sala y seguro que va a enganchar de nuevo a muchos de los aficionados. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Recordemos también que dentro de nuestro Abarán, como decíamos al principio, ha quedado integrado el equipo del Abarán Tenis de Mesa. El equipo capitaneado por Ignacio Ojea se suma también a este ilusionante y complicado proyecto que esperemos tenga continuidad y que pueda depararnos muchas alegrías. Y para ello, pues necesitan también, el club necesita la aportación de todos. Y para ello, algunos ya lo hemos hecho, hay que abonarse al club. Abonarse es realmente sencillo y económico. En estos tiempos que corren bastante complicados, solo 10 euros por el abono de toda la temporada para todos los equipos del club. Es decir, con ese abono verdaderamente a un precio muy económico de 10 euros, pueden ustedes asistir a todos los partidos de fútbol sala en el pabellón y a todos los partidos de fútbol en las colonias. Ahí en nada. Hablamos solamente de los equipos senior. Luego también supondría un apoyo, esa aportación, esa pequeña aportación económica para todos los equipos de base que también va a disponer el club y para ese club de tenis de mesa que sin duda también va a trabajar de lo lindo, no solo para defender el pabellón del equipo en la categoría en que milite de nuevo esta temporada, sino también con esa escuela de tenis de mesa que es uno de sus grandes objetivos. En fin, creo que es una buena opción y a partir de mañana, tanto en el pabellón como en las colonias, creo que debe ser la ayuda por parte de todos la que haga que de verdad el nombre oficial del equipo se convierta en una realidad, que sea nuestro Abarán, el Abarán de todos, ese club que esperemos siente las bases para que no volvamos a tropezar en la misma piedra, para que quede por escrito negro sobre blanco que el club no es absolutamente de nadie, que es nuestro Abarán, de todos, y que aquel que quiera venir a aportar algo, que lo aporte, pero no por aportar unos miles de euros, crea que es el dueño de absolutamente nada. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y antes de terminar, pues queremos hacer también una breve mención al balonmano, un deporte que nunca podemos olvidar en estos micrófonos, un deporte que, como todos ustedes saben, uno tiene una predilección muy especial por lo que ha estado unido a este club, a la Asociación Abaranera, en nuestra larga trayectoria ya aquí en Polideportivo durante estos 20 últimos años. Inolvidables los que pasamos en primera división, ahora corren otros tiempos, ahora han cambiado bastante las cosas, la situación es complicada como en todo, el equipo participará de nuevo en segunda división, en la categoría autonómica, en la que recordemos la pasada campaña fue campeón por fin el cuadro de Jumilla. Se supone que no habrá demasiados cambios, el equipo no ha comenzado prácticamente todavía los entrenamientos, sí ha habido ya alguna que otra reunión de Pepe Carayol, que vuelve a ser el máximo responsable con los chavales que compondrán la plantilla. Hay bastantes dudas incluso a nivel federativo porque debía de haber en estas fechas o en los próximos meses elecciones a la presidencia, puesto que Juan Francisco Cutillas, el que ha sido presidente durante las últimas legislaturas, no se presenta. Se hablaba de una candidatura en la que habría exjugadores de varios equipos que estaban dispuestos a coger la rienda. Ahora parece que hay ciertas dudas, según me comunican. De momento, parece ser que es una junta gestora la que va a llevar las riendas de la federación, una junta en la que está, entre otros, Dani Santos, el inolvidable Dani Santos, que durante las últimas temporadas de su carrera, digamos a nivel profesional, militó en la Asociación Abaranera en los últimos años de Primera División, dejando un gratísimo recuerdo, al menos para los que hemos vivido de cerca esas temporadas. Intentaremos también hablar con él para ver cuáles pueden ser los proyectos de esta nueva Federación Murciana, que está en una situación bastante delicada, sobre todo por el pobre número de licencias con que cuenta. Intentaremos también tener la representación del balonmano femenino, que esperemos un año más nos siga dando éxito. Lógicamente también a Pepe Carayol y a los máximos responsables del club de la Asociación Abaranera, que ya está cerca de cumplir los 30 años, si es que no los ha cumplido. Y en fin, con todo este componente intentaremos llevar a cabo cada lunes y cada viernes un programa lo más ameno posible, en el que vamos a intentar seguir contándole, como hemos hecho en los 20 años anteriores, todo lo que acontece en el deporte local, que no es otro que nuestro objetivo, a veces con errores, a veces también con aciertos, y esperando contar con el apoyo de todos ustedes, que no es otro que el estar ahí al otro lado del aparato radiofónico. Gracias como siempre por su atención. Aquí finalizamos el primer programa de esta temporada. Recuerden que volvemos a la rutina y el viernes, Dios mediante, a las 9 de la noche estaremos con todos ustedes con más noticias sobre el deporte local. Gracias y hasta entonces.